Buenos días, tengan todos ustedes. Como siempre es un placer saludarlos. Continuando con nuestro curso, pues vamos a la clase 4, la sesión 4. Y el día de hoy toca hacer un repaso sobre lo que es el concepto de amplificación. En general, sí, no nada más de un chip en específico, sino de los que vamos a estar manejando los circuitos integrados. Y entonces el concepto de amplificación normalmente lo situamos en lo que hemos estado trabajando en este diagrama a bloques. Tenemos la captura de la información a través de los sensores. Después sigue la etapa de amplificación y filtrado. Entonces, y posteriormente la de procesado. Nosotros estamos ahora en esta etapa de amplificación, y la amplificación, para no presentar distorsión, debe ser de forma lineal. Y la estructura lineal, pues que ya conocemos de cursos anteriores, es la ecuación de la recta. Nosotros nos queremos un sistema que se describa por esta ecuación. Entonces, pues recordando, nosotros tenemos la ecuación de la recta igual a y igual a su pendiente m por x, donde x es el eje de la variable de entrada y y es la salida. Entonces, esta es una función de x. Nosotros aquí dibujamos la recta, una recta, que es esta ecuación, y igual a mx, donde m es la pendiente de la recta. Y como nosotros vamos a estar trabajando voltajes o corrientes, pues entonces necesitamos expresarla en función de voltajes, si es el caso de trabajo, o corrientes, si es el caso de trabajo, o combinado puede ser, ¿no? Voltaje entrada, corriente salida, o corriente entrada, voltaje salida. En este caso vamos a trabajar voltaje, y por lo tanto entonces este sería el X corresponde al voltaje de entrada, el Y corresponde al voltaje de salida, y nosotros tendremos por lo tanto entonces voltaje de salida igual a la ganancia que va a ser la pendiente por el voltaje de entrada, que va a ser la X. Y entonces esta sería la ecuación de la recta vista en voltaje para amplificar cierto número que le llamamos ganancia, y lo simbolizamos con A. Y si es voltaje, pues nosotros colocamos aquí una subíndice V de voltaje. Si colocamos un subíndice I de corriente. Y tendremos la ecuación entonces de la recta, donde la pendiente corresponde a la ganancia AV. Como referencia, las pendientes de 45 grados significan que si das una unidad hacia acá, pues también vas a tener una unidad en Y. Y entonces lo que está significando es la pendiente de 45 grados es 1, ¿sí? Sacas la tangente de 45 y tenemos 1 aquí. Entonces nosotros vamos a tener que la salida va a ser igual que la entrada. Entonces esto corresponde a 45 grados. Así, si nosotros tenemos una pendiente arriba de 45 grados, ¿sí?, mayor que 1, la tengamos por acá, significa que va a estar amplificando, porque ahora, supongamos por 1 de entrada, pues tendríamos 2 de salida, que sería esta otra, la pendiente. Déjenla pinto con otro color, por ejemplo azul, ¿sí? ¿Ok? Si bajamos de 45 grados,
¿sí? Nosotros tenemos un número menor que 1. Si tenemos, por ejemplo, voy a poner a la mitad, tendríamos un medio. Entonces, tendríamos algo así como 22.5 grados. Y entonces, pues estas son, que por 1 me da 0.5. Entonces va a atenuar. Aquí sería salida. Esta sería salida igual a 0.5 del voltaje de entrada. Entonces, lo que entra lo atenúa a la mitad. Y en cambio, la que está en azul, su ecuación correspondiente sería salida es igual a 2 por voltaje de entrada. Lo amplifica 2 veces. Bueno, entonces, basados en el concepto de recta y ahora como pendiente la ganancia del sistema, nosotros adoptamos un símbolo. Ese símbolo que vamos a adoptar es el símbolo de triángulo. Y ese símbolo de triángulo es un estándar. Entonces, cuando veamos un triángulo, nosotros vamos a asociar a amplificación de la señal. ¿Okay? Amplificación en el sentido de que podemos hacer la señal más grande o hacerla más pequeña según la ganancia que tengamos. Normalmente es más grande. Ok. Entonces, tenemos nuestro símbolo de triángulo. Aquí adentro colocamos la ganancia. En este caso colocamos una ganancia de voltaje. Este sería la entrada, este sería la salida. Le llamamos puertos. Puerto de entrada, puerto de salida de nuestro sistema. Y entonces esto nos constituye una red de 2 puertos. Tenemos nuestra red de 2 puertos y esta red de 2 puertos, como son voltajes, nosotros los asociamos con una fuente a la entrada y aquí lo entregamos la salida a lo que conocemos como la resistencia de carga. Nuevamente remarcando esta estructura. Esta parte de la señal de entrada pues corresponde al sensor y aquí sería la amplificación y esta parte corresponde a lo que se entrega, que sería el procesamiento, que lo simbolizamos con RL. Entonces así tendremos voltaje de entrada, voltaje de salida y la ganancia del sistema. Y nosotros estamos hablando entonces que cuando dibujamos entrada contra salida de voltajes, su pendiente AB, tenemos la curva característica de este amplificador. Entonces, las gráficas voltaje, para nosotros son curvas características de cómo se comporta el amplificador que estamos trabajando. Nosotros vamos a tener diferentes criterios. Entonces, hemos mencionado que tenemos voltaje de salida, voltaje de entrada y vamos a tener lo que se llama ganancia de voltaje. Entonces, ganancia de voltaje va a ser la salida entre la entrada. Es esta misma expresión de la recta. Si yo agarro mi expresión de la recta y mando el voltaje de entrada dividiendo al voltaje de salida, aquí en mi expresión de la recta, ¿verdad? Entonces tengo salida, este está multiplicando, pasa dividiendo y es igual a ganancia de voltaje. Esto que está aquí es esto. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora la ganancia de voltaje expresada como la división o la razón de salida entre entrada. Si nosotros trabajamos corriente, sería ganancia de corriente, entonces sería el subíndice I. Y sería corriente de, aquí está mal, corriente de salida, corriente de entrada. Si vemos potencia, sería ganancia de potencia, que sería potencia de salida, potencia de entrada. Y como la potencia es voltaje por corriente, pues entonces sería voltaje de salida por corriente de salida. Potencia de entrada, voltaje de entrada por corriente de entrada. Pero voltaje de salida entre voltaje de entrada, pues es la ganancia de voltaje y corresponde corriente de salida, corriente de entrada a la ganancia de corriente. Entonces la ganancia de potencia puede ser
desglosada como la multiplicación de la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente también. Es costumbre en ingeniería trabajar con decibeles. Entonces, en cuestiones de audio es muy usual los decibeles. Y la definición de trabajo de ganancia en decibeles es la siguiente. Acá están los decibeles, le ponemos una dB. Entonces, ganancia de voltaje en decibeles, la expresión es 20 logaritmo base 10 de ganancia de voltaje, lo que tenga aquí. Entonces, lo que saque en esta parte, le saca logaritmo y lo multiplica por 20. Para la ganancia de corriente hace lo mismo, lo que tenga aquí, le saca logaritmo y lo multiplica por 20. En cambio, para la ganancia de potencia, nosotros vamos a utilizar 10 logaritmo de la ganancia de potencia. Entonces, estas serían nuestras definiciones para obtener ganancia de voltaje en dB, en dBs, corriente en dBs, potencia en dBs. Bueno, aquí tenemos unos valores característicos de esas ganancias en normal y en dBs. Fíjense, si mi ganancia de voltaje, este es el valor unitario. Lo que entra es igual, porque se multiplica por 1, a lo que sale. ¿Sí? La pendiente, 45 grados. Entonces, aquí lo especifico. Ganancia de voltaje igual a 1. ¿Sí? Que es esta. Entonces, si yo lo quiero en dBs, pues agarro ese 1, le saco el logaritmo, lo multiplico por 20 y resulta que da 0. Entonces, en dBs, cuando yo vea 0 dBs, lo que entra es lo que sale. Aquí he hecho una curva. Supongo una entrada de 10 volts, ganancia unitaria. Entonces la salida debe ser 10 volts también. Ok, entonces aquí nada más la he dibujado. Aquí coloco los 10 volts y es esta azul que tengo aquí. ¿Sí? Entonces 0 dB es lo que entra es igual a lo que sale. ¿Sí? No se modifica la señal porque es ganancia 1, pero en dB son 0. Hay que tener cuidado con este 0, significa 1, ganancia normal. 10 veces la ganancia, amplificación de 10 veces. En dB lo coloco y son 20 dB. Entonces, una amplificación de 10 veces, ¿sí? Son 20 dB. Entonces, cuando me hablan de 20 dB, se está amplificando 10 veces. Para nuestro caso, que entran 10, entonces yo multiplico 10 por 10, son 100. Entonces, 100 volts, para este caso, se van a significar 20 dB. Entonces, cuando le estén hablando de 20 dB, es que están amplificando 10 veces. Tiene que multiplicar 10 veces la entrada. Otro dato característico, cuando divide entre 10, ¿sí? Que es 0.1, en lugar de ser la ganancia 10 veces, ahora lo divido, ¿sí? Saco un décimo y un décimo, también lo coloco en la fórmula y para mí me daría menos 20 dB. Entonces, 20 significa multiplicar por 10, menos 20 significa dividir entre 10. Entonces, la señal pues quedaría muy pequeñita. Entonces, si yo manejo 10 volts, lo divido entre 10, esta quedaría en 1 volt. Los otros puntos de referencia son punto 7, que es donde se ubican las frecuencias de corte, y en dB, punto 7, estamos hablando de menos 3 decibeles. En punto 5, estamos hablando de menos 6 dB. Entonces yo voy a tener 0 dB, lo que entra es lo que sale, que es la curva azul. Ganancia de 10 veces más, esta se va hasta 100, que son los 20 dB. 3 dB son 0.7, que es el 70%, para nosotros 3 dB, entonces va al 70%. Menos 6 dB va al 50%, que es la línea negra. Entonces si entran 10, aquí salen 5, la línea negra. Y un décimo, que es menos 20 dB, pues es 1 volt para este caso. Y esto sería el concepto de
de manejo en dBs nuestras ganancias, y nuestras ganancias viene del concepto de amplificación que viene en recta, ¿sí? Utilizando la ecuación de la recta para tener una ganancia lineal. Bueno, pues esto ha sido la sesión del día de hoy. Espero les sea muy útil y nos vemos en la próxima. Muy amables por su atención. Gracias. Hasta luego.